como cristianos, nos preocupa lo que la palabra de Dios dice y enseña acerca de la familia. ¿Recordáis que estamos compartiendo acerca de los dichos de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús piensa sobre algunos aspectos, sobre algunas cosas? Y en esta ocasión, ¿qué es lo que Jesús dice de la familia? ¿Qué dice Jesús? Hemos leído en muchas ocasiones lo que dicen otros, seguramente tengamos libros acerca de la familia cristiana, pero ¿qué dice Jesús acerca de la familia? Uno de los dichos principales de Jesús, y quizá más solemnes, más fuertes, acerca de la familia, se encuentra en Mateo capítulo 19. Voy a pedir por favor a aquellos que tengáis vuestras Biblias que vayáis allí. Mateo capítulo 19, el versículo 4 al 6. Es uno de los textos más relevantes que Jesús repite acerca de la familia, acerca de qué significa un hombre y una mujer, qué significa el matrimonio y qué significa la formación de una familia. Evangelio de Mateo, capítulo 19, los versículos 4 al 6. Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído, fijaros, no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino que una sola carne. Y por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. Ese es un principio claro y yo creo que es uno de los principios más relevantes, hermanos, que habla acerca de la familia, acerca del matrimonio, y en la boca de Jesús. No en la boca de Pablo, no en la boca de algunos de los profetas, sino en la propia boca de Jesús. Recordad que estamos hablando acerca de los dichos de Jesús. Desde el principio, fijaros, desde el principio Dios ha tratado con la familia. Y eso es un hecho que la propia Biblia constata a lo largo y ancho de toda la Escritura. Dios habla de la familia. En el libro de Génesis, en el inicio de la creación, comienza con una familia, con Adán y Eva. Ya en el Nuevo Testamento, pasan muchos siglos, mucho tiempo, ya en el Nuevo Testamento, Dios trata también con otro matrimonio, José y María, para que Dios se encarnara en Jesús. Así es que en el principio Dios trata con una pareja, con Adán y Eva, para formar todo lo que sería la humanidad, pero también en mitad de la historia donde el hombre estaba rebelado en contra de Dios, donde el hombre estaba perdido, Dios trata con otra pareja, con otro matrimonio, para iniciar lo que sería una nueva humanidad en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que por el anterior Adán, por el primer Adán, Adán y Eva de Génesis, entró el pecado, y dice que por el segundo Adán, por el postrer Adán, Jesús, hablando de Jesús, dice que entra la vida. Así que fijaros la comparación que el apóstol Pablo hace, y todo tiene que ver con la familia. Un matrimonio que supo escuchar a Dios y un matrimonio que fue creado por Dios de la nada para que hiciera su voluntad. Y al final de la historia habrá también, o Dios trata en un lenguaje, no sabemos cómo, pero en un lenguaje también de familia, habla de las bodas del Cordero. Podía haber puesto otro ejemplo, pero sin embargo al final de los tiempos, al final de nuestros días, Apocalipsis habla también de las bodas del Cordero. O sea, otra similitud o otro lenguaje que tiene que ver con la familia. Son muchos, hermanos, los eventos, son muchos los eventos bíblicos que hablan de la importancia de la familia. Israel, fijaros,
salió de Egipto, pero antes dice que comieron la Pascua y hace referencia a que la comieron en familia. O sea, Dios tenía ese tiempo preparado para que las familias pudieran comer la Pascua y que no hubiera nadie solo, dice la Escritura. Dice que aquel extranjero, aquella persona que estuviera sola, que se uniera con su vecino. ¿Por qué? Porque era un día simbólico, un día de familia, donde realmente Dios iba a estar presente. También el pueblo de Israel, dice la palabra, que salieron de Egipto en familias. No salieron en solitario, salieron por familias de Egipto, de la esclavitud. Jesús nace y forma parte de una gran familia. Jesús nace y forma parte de una gran familia. ¿Sabéis? Una cosa interesante es que en el Antiguo Testamento Dios se reveló a través de ángeles. Había el ángel de Jehová, el ángel del Señor, que venía y que hablaba y que era Jesús mostrado como apariencia de ángel. Sin embargo, Dios elige en el Nuevo Testamento, hermano, un modelo de familia, José y María, donde Jesús iba a nacer. Así es que Dios ha tenido trato a lo largo de la historia, de manera personal, con hombres, con mujeres, pero también con familias. El lenguaje de familia es cercano a lo que Dios ha querido hacer. Pero ¿sabéis una cosa? Paralelamente a esta bendición de familia, el enemigo, Satanás, también ha tratado de atacar y destruir la familia, el seno familiar. En todo momento, fijaros, Adán y Eva, Dios los crea, forma una familia y sin embargo fueron apartados de Dios. ¿Por qué? Por el enemigo, por Satanás, que lo alejó de la comunión con Dios y de las bendiciones que Dios tenía. Así es que paralelamente al plan de Dios para el hombre, estar en una familia, llega el enemigo y destruye, rompe la familia. También a la familia de Jesús, fijaros, también a la familia de Jesús, María y José, fue atacada. ¿Por quién? Por Herodes. ¿Os recordáis que cuando Herodes se entera de que Jesús había nacido, los magos de Oriente dice que iban para allá, pero reciben en sueños que no vayan y le digan dónde están, porque sabían que iban a matarlo y van por otro lugar. Cuando Herodes se entera, ¿qué es lo que hace? Mata a toda una generación, fijaros, toda una generación, unos cuantos, porque claro, era Belén y los alrededores. Belén era una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, así es que dicen los historiadores que no más de 30, 40 niños murieron aquella noche. Pero claro, era un pueblo pequeño, era una ciudad pequeña, no una ciudad grande, como por ejemplo Andújar, Jaén, etc. Así es que fijaros que la familia, hermanos, ha estado en el ojo de Dios, porque fue creada por el Señor, pero a la misma vez también está en el ojo del enemigo, para destruirla. El enemigo sabe que la familia tiene un gran poder. Si una familia está unida, si una familia estrecha lazo y pone a Dios en medio de la familia, eso tiene mucho poder. La familia es el núcleo más pequeño de la sociedad. Si se destruye la familia, se destruye todo. Y fijaros, está habiendo ahora en los países que se dicen modernos del siglo XXI un gran ataque a la familia. De tal manera que la legislación está apoyando matrimonios que no tienen nada que ver con el matrimonio bíblico, donde dice, y Dios creó al hombre y a la mujer, y hombre y mujer fueron delegados para constituir una familia. Y eso genera un montón de conflictos entre iglesia, Estado, sociedad y la humanidad. Pero fijaros, a pesar de todas estas creencias, doctrinas, filosofías, que son cosas liberales, ¿sabéis una cosa? Dios, por encima de todo, dio una promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén.
en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así es que con ese llamado, con esa promesa, la Iglesia camina en medio de un mundo donde la familia es liberal, donde ya a veces no se sabe lo que es familia, lo que no es familia. La gente se junta, se separa, puede tener dos parejas, puede tener una, y se rompe lo que significa realmente el matrimonio. Como Iglesia, hermano, tenemos que entender qué es lo que Jesús dice acerca de la familia, qué es lo que Jesús enseña acerca de la familia, qué es lo que Jesús da acerca de la familia. Y fijaros, hay conceptos, hay filosofía, hay doctrinas que tienen que ver, hermanos, con creencias antibíblicas. Pero sin embargo, a pesar de esa oposición que hay una promesa que persiste por toda la Escritura. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaros, cuando Dios se encarna y nace como un hijo a través de María, Jesús tuvo que ser alimentado, Jesús tuvo que ser cuidado, Jesús tuvo que ser protegido, Jesús tuvo que ser educado, Jesús tuvo que ser instruido. ¿Por quién? Por José y María, por sus padres. El encargo de Dios a la humanidad es que nuestros hijos puedan ser educados, puedan ser enseñados, puedan ser instruidos. Y como padre tenemos esa responsabilidad. Dios podía haber aparecido a Israel, como hemos dicho, como un hombre ya maduro. Sin embargo, aparece como un hombre, como un niño, se manifiesta a través de una familia y son los padres de Jesús, fijaros, son los padres de Jesús los que le tienen que llevar a presentarle al templo. Son los padres de Jesús los que tienen que circuncidar al niño, son los padres de Jesús los que tienen que llevar a Jesús al templo a los 12 años. O sea, vemos cosas que ordenaron la vida de Jesús en su niñez. ¿Por qué? Porque había unos padres diligentes. Había unos padres diligentes. No unos padres que delegaron en el templo, no unos padres que delegaron a los sacerdotes, sino que desde los padres tomaron la responsabilidad, tomaron el compromiso, sabían que tenían que circuncidar según la ley a los 8 días de haber nacido un niño, tenían que circuncidarlo, llevarlo al templo, lo hicieron. Tuvieron responsabilidad. Cuando llegó la edad de 12 años, tuvieron que llevar a su niño también al templo y lo llevaron, tuvieron responsabilidad. Eso nos enseña, hermano, a nosotros como padres, poder enseñar a nuestros hijos, tratar con nuestros hijos, encaminar a nuestros hijos y no delegar en otros que hagan lo que nosotros debemos de hacer como padres. Es nuestra responsabilidad. Y fijaros, Jesús con su muerte nos hace habitar en una familia espiritual. O sea, tenemos por una parte la familia natural, donde hemos nacido, pero también tenemos la familia que es espiritual. Una familia que trasciende, hermano, a cualquier espacio, cualquier sitio. Está por encima de cualquier cultura, está por encima de cualquier raza, de cualquier país, de cualquier extracto social. Somos hijos de Dios, somos hermanos los unos de los otros. Cuidado, si nos hemos arrepentido, si le hemos dicho al Señor, Señor, me arrepiento, dice que la palabra, dice la Escritura, que eso nos da potestad de ser llamados hijos de Dios en todo momento. Y Jesús, fijaros, empieza a enseñar y aborda muchos temas que tienen que ver con la familia. ¿Para qué? Para salvaguardar la familia. Si mirásemos todos los evangelios, nos asombraríamos la cantidad de cosas que dice Jesús que tienen que ver con la familia. Vamos a decir algunas solamente, solamente hacer referencia a algunas. Fijaros, habló de la relación entre los esposos,
Dijo que serían una sola carne. Ser una sola carne es que tiene que haber comunicación, trato, relación estrecha. Ser una sola carne como matrimonio. Así es que Jesús estaba hablando de la relación entre los esposos. Jesús estaba hablando de las relaciones padre-hijos e hijo y padre. El mandamiento, y Jesús hace referencia, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Todos somos hijos y todos seremos papás, a no ser que nos quedemos solteros. Pero el precepto de parte del Señor es honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Otra vez, otra referencia a la familia, a cuidar a la familia. Infidelidad, hermano, infidelidad en las familias. Dice, hace referencia, hermano, a los tiempos de Noé, que dice que se casaban y se daban en casamiento como en los días de Noé. Hace referencia a Sodoma, a Gomorra, donde había un caos, donde no existía un matrimonio verdadero, sino que había un caos totalmente en aquella sociedad. Y el apóstol Pablo continúa hablando de la familia, enseña sobre el amor, la obediencia, la paciencia, la educación, el trato entre hijos, padres, esposo, esposa, etc. O sea, que la Biblia, hermanos, no carece de consejos, principios. Tú quieres que todo vaya bien en tu familia, si quieres, pon los principios bíblicos. Lógicamente, si hay alguien en la familia que no quiere, es su responsabilidad. Pero si tú quieres que tu familia vaya bien, pon en práctica los principios bíblicos que Dios te dice. Pero a la misma vez que está Dios cubriendo la familia, dando principios y valores para la familia, también hay un plan estratégico del enemigo para destruir la familia de manera sistemática. El enemigo quiere robar, matar y destruir todo lo que Dios ha puesto en la creación. O sea que hay enemigos de la familia, y uno de los enemigos que más sobresale, por lo menos en las Escrituras, en la parte del Evangelio, es Herodes. Ya hemos hecho referencia un poquito a él. Herodes se convierte, hermano, en un instrumento del diablo. ¿Para qué? Para destruir a la familia. Se le ocurre al hombre, por celos, porque pensaba que ese niño le iba a quitar el reino. Pensaba que al quitarle el reino material, él va y quiere matarlo, quiere destruirlo. Y como no lo puede matar, porque hay una profecía bíblica que dice que para que se cumpliese la Escritura, él escapó, Dios se le aparecería en sueño, se cumple la palabra de Dios, pero este hombre mata a todos los niños de esa época, en Belén y en los alrededores, dice la Escritura. El pecado, hermano, es el peor enemigo de la familia. Cuando una familia consciente vive en pecado o deja que el pecado penetre dentro de la familia, hombre, mujer, hijos, cuando eso entra dentro de la familia, el pecado destruye la familia, destruye la familia. Fijaros, Adán y Eva fueron engañados, fueron influenciados, ¿para qué? Para pecar el matrimonio. Hombre y mujer, la mujer fue engañada por la serpiente y la mujer influencia al hombre y caen los dos. Ahí, ¿qué pecado se ve? Una falta de autoridad en el hombre. El hombre tenía que haber dicho no. Dios muestra esto, Dios dice esto. Así es que a veces por la falta de autoridad en un hombre, y la autoridad cuando estamos hablando no es de que el hombre sea cabezón, sino que el hombre sea cabeza, tome su responsabilidad, su compromiso dentro del hogar, y como ahora después veremos, sea el que cubre a la familia, no el que la deja descubierta. ¿Para qué? Para que el enemigo venga y engañe. Así es que ahí vemos el pecado, primer pecado producido en el seno de la familia, producido por el enemigo. El diablo viene, engaña a Eva, Eva engaña a Adán, y ahí los dos caen en pecado,
y fijaros todo lo que le costó. Pero es que después, en la segunda generación, Caín asesinó a Abel. 2 hermanos en pelea. 2 hermanos. Primero el matrimonio, después los 2 hermanos. Los 2 hermanos se pelean. ¿Y en qué termina esa pelea? La envidia, los celos que había en el seno familiar, lo que hacen es que se mata. Caín mata a Abel. Después en el hogar de Noé. Fijaros que todo esto ocurre en el Génesis, capítulo a capítulo, va describiendo pecados y todos tienen que ver en el seno de la familia. ¿Por qué? Porque el plan que Dios había diseñado de bendecir a la familia a lo largo y ancho de toda la Escritura, ese plan el enemigo estaba tratando de destruirlo. El hogar de Noé. Noé planta una viña y se emborracha. La borrachera dentro del hogar, el alcoholismo dentro del hogar. ¿Cuántos hogares hay destruidos por el alcoholismo? Noé se emborracha, pierde control de sí mismo, se mete en una tienda y el hijo, Cam, entra y en vez de taparlo, tapar su vergüenza, sale corriendo a murmurarlo. Y se lo cuenta a los hermanos y empieza como a mofarse. Y luego después recibe condena por parte del padre. El padre, él, Noé, condena a Cam y le dice: maldito serás. ¿Por qué? Porque no cubriste a tu padre. ¿Qué es lo que hace al contrario? ¿Qué es lo que hacen Sem y Jafet, que son los 2 hijos siguientes de Noé? Entran en la tienda, ven al padre desnudo, se lo había dicho el hermano Cam, y dice que empiezan a ir por detrás para no verlo y con una capa lo tapan. Lo tapan. Cubrieron las vergüenzas de su padre en el seno familiar. Cuando en el seno de familia hay murmuración entre los miembros de la familia, no se cubren lo uno al otro. Cuidado, no encubrir. Encubrir está mal. Encubrir es tapar un pecado y un día eso se pudre y sale. No es encubrir, es cubrir. La figura del propiciatorio. Dios nos cubre con su sangre. Es cubrir para restaurar, es cubrir para bendecir. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Maldición. Can fue maldito. Y de ahí salen los cananeos. La familia de los cananeos, que sabemos todo el problema que le trajo al pueblo de Israel. Abraham entrega a su mujer a Faraón para obtener su favor. ¿Recordáis cuando Abraham había gran hambre en el pueblo de Israel y lo que hace es bajar, descender a Egipto? Y allí en Egipto, ¿qué es lo que hace? Para obtener el favor de Faraón, ¿qué es lo que hace? Dice: vamos a decir que eres mi hermana en vez de mi mujer. Dijo una media mentira, una media verdad, perdón. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Entrega a su mujer, que era su mujer, la entrega como hermana. Mentira, una mentira. Y eso, ¿qué es lo que hace para obtener favor? Resulta también negativo. Faraón se da cuenta y echa a Abraham de Egipto. Disputas familiares, hermano, por preferencias de padres hacia los hijos. Rebeca, su favorito era Jacob. Y Isaac, su favorito era Esaú. ¿Qué fue lo que generó eso? Esaú llegó a querer matar a su hermano. A querer matar a su hermano. ¿Por qué? Por los desajustes de los padres. Por los problemas de los padres. Los padres, en vez de cubrir a sus hijos, enseñarles, empezaron a tener preferencias por un hijo o tener preferencia por otro hijo. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué generó eso? Que querían matarse los unos hacia los otros. Dios tuvo que obrar en la vida de Jacob, que Jacob llegara de manera humilde cuando venía con su esposa, ¿recordáis? Y se acercó, se humilló y Dios bendijo y ayudó a este hombre. Pero
esas desavenencias matrimoniales, esas preferencias de educar a uno por encima del otro, a querer que uno sea mayor que el otro, dentro del seno familiar, generaron conflictos que llegaron a matarse los unos hacia los otros. Después, Jacob mismo sufriría de Labán, que Labán lo engañó, Labán su suegro. O sea, los problemas no solamente entre matrimonios, los problemas no solamente entre los hijos, sino ya los problemas entre la familia extensa. Suegros en contra de los yernos, yernos en contra de los suegros, porque luego después, si Labán se la juega a Jacob, luego después Jacob se la juega también a Labán. O sea, uno en contra de otro, y todo dentro, hermano, dentro del seno familiar. Todos son pecados familiares que ocurren dentro de la familia porque no habían cubierto a la familia. En Génesis 29:31 habla de que Lea, una de las mujeres de Jacob, menospreciaba a Raquel, la mujer, por su esterilidad. Empiezan ya las competencias entre las mujeres. Yo soy mejor, a mí me prefiere más, yo tengo, fijaros, ya empiezan los conflictos entre la generación. Y otro desorden importantísimo moral que se ve dentro de Génesis, en el capítulo 34, la violación de Dina, hija de Lea. Hay una violación. Alguien llega y viola a esta joven. Rubén, hijo de Jacob, el mayor, hijo de la mujer de Lea, pero a través de Bilga, duerme con ella, que era criada de Lea. Fijaros qué lío, concubina de Jacob, un incesto. Unos duermen con otros. Y eso traía unas consecuencias terribles. De tal manera que Jacob, cuando bendice a las 12 tribus, cuando llega a Rubén, le dice que aunque él era el primogénito, fue el primero que nació con Lea, con la primera mujer, dice, no serás el principal por el pecado que ha hecho. Y además le dice literalmente, el pecado, ¿por qué? Porque te pusiste en mi cama. O sea, haciendo referencia a ese pecado que había cometido con su concubina. José, envidiado, hermanos, por su hermano, intentan matarlo, lo venden. Problema otra vez entre padres, hijos. Jacob tenía preferido a José, los demás hijos no los tenía tan preferidos, había una gran distancia, mientras José era pequeño, los demás hijos eran grandes. O sea, hay una serie de cuestiones. ¿Qué es lo que nos muestra? Y voy concluyendo. Nos muestra una cosa. Si vamos al Nuevo Testamento, los frutos de la carne estaban en las familias de Génesis. Bueno, y en cualquier familia que después van por toda la Escritura. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Adulterio, fornicación, inmundicia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borrachera. Casi todos estos pecados están nombrados en algunos de los personajes del Antiguo Testamento que cayeron y que rompieron, fraccionaron la vida familiar. En Mateo 15 Jesús dijo, los malos pensamientos, o sea, aquello que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. O sea, esas cosas que estaban haciendo era lo que el hombre tenía. ¿Por qué? Por el pecado original. Malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, hurto, avaricias, maldades, etcétera, etcétera. Todo eso, hermano, fomentó en el hombre una pérdida. Y Salomón, David y algunos personajes más tuvieron también los mismos pecados carnales. Vemos a Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento que lo que hacen es un matrimonio corrupto, que tratan de engañar al Espíritu Santo por el dinero. Tenían una gran herencia,
Y en vez de quedársela, le dicen al Señor, las vamos a entregar. Y era mentira, corrupto. La corrupción en este matrimonio. Y además, se habían confabulado como matrimonio, o sea, habían dejado pasar el pecado dentro de su familia. Fijaros una cosa. Si volvemos al principio, Herodes, que fue el instrumento para atentar contra la vida de Jesús, ¿quién le libró? Dice que José, ¿por qué? Porque el ángel se le apareció y le avisó en sueños. José podía haber dicho, vale, a esta mujer no la quiero. Sin embargo, fue sensible a lo que Dios le estaba diciendo. Fue sensible, fue obediente al mandato de Dios. ¿De qué? De proteger la vida de su hijo, de José. Fue sensible. Jesús mismo, hermano, no se podía haber protegido, era un bebé. Era un bebé. Dependió de su padre y de su madre. ¿Para qué? Para defenderlo. Nuestros hijos necesitan protección. Fijaros, nuestra familia necesita protección. Hay ataques del enemigo. Hay ataques del diablo que atacan el seno de nuestra familia. Tenemos que ser hombres y mujeres que protejan. Jesús por sí mismo no se podía haber protegido. Nuestros hijos necesitan protección de los padres contra cualquier ataque, y como padres, hermanos, debemos de proteger espiritualmente a nuestra familia. Recuerda, hay un Herodes del siglo XXI. Hay Herodes en el siglo XXI que tratan de matar a nuestros hijos. Mira la prensa actual. Hijos abandonados, hijos abusados, hijos que se les quita la vida, el aborto, padres que abusan de sus hijos, padres que abusan de sus hijas, y que salió hasta un caso ya súper raro. El padre tenía a la hija encerrada en un sótano y había tenido hijos con ella, o sea que sus nietos eran sus hijos también. O sea, fijaros hasta tal grado que llega el tema de la destrucción de la familia. La familia, hermano, está en un tiempo difícil y Dios te dice, fijaros lo que Dios ha dicho a la iglesia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti. La iglesia debe de proteger la familia, cubrir la familia, pedir que el Señor proteja nuestra familia y que a la misma vez seamos agentes, hombres y mujeres, iglesia, para bendecir a otras familias que están fuera de la iglesia. Pero Dios nos ha dado un principio. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos un momento? Vamos a orar pidiendo que Dios bendiga, en primer lugar, que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos ayude, que podamos tener fuerza suficiente para que cuando el enemigo viene y ataque a nuestra familia, que podamos ponernos como protectores de nuestra familia, que podamos protegerlo, podamos proteger nuestros hijos, podamos proteger a nuestra esposa, las esposas proteger a los esposos, que cada uno nos podamos proteger, que podamos ser una piña, donde no cada uno vaya por cualquier lado, sino que realmente seamos una piña para el Señor y que seamos hombres y mujeres, familias que pongan a Dios en el centro de su vida, en el centro de su vida. Vamos a orar un momento, vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos en nuestra familia. Pedimos, Señor, tu bendición sobre nuestra familia, Padre. Ora al Señor allí donde estás y pídele al Señor, Señor, ayúdame. Necesito, Señor, que me cubras. Señor, necesito que tú estés conmigo. Señor, necesito
que tu gracia, que tu Espíritu nos ayude en todo momento. Señor, queremos que tu Espíritu Santo esté continuamente en nuestras familias. Ayúdanos si estamos pasando cualquier momento de crisis, cualquier momento de debilidad, cualquier momento donde las cosas están delicadas. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu gracia nos sostenga, que tu Espíritu Santo nos sostenga, Señor. Queremos ser familias fuertes, familias robustas, Señor. Queremos ser familias, Padre, que estén permanentemente en tu palabra, Señor. Que te pongamos, Señor, siempre, continuamente, en medio de nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.